Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y en nuestra meditación venga a sumar en su vida, porque cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, obligatoriamente nuestra mente trabaja para obedecer, para ejecutar, para colocar en práctica. Y usted que yo sé que hay muchas personas que conocen bien la palabra de Dios, tienen un vasto conocimiento de ella, pero la práctica ni siempre corresponde a aquello que ella conoce, no practica. Una cosa es usted conocer la receta, saber lo que debe hacer. Otra cosa es usted seguir aquella receta. Usted que se acostumbra a hacer, por ejemplo, un bizcochuelo, usted sabe que para hacer un bizcochuelo, usted tiene que seguir rígidamente aquella receta. Y cuando usted obedece aquella receta, entonces el bizcochuelo sale de acuerdo con lo que usted esperaba. Pero cuando una hay algo extraño en la receta, cuando se quiere hacer su propia voluntad de la receta, dice 3 huevos, pero la persona dice no, yo quiero un poco más y coloca 4 huevos. Un vaso con leche y coloca 2 vasos de leche. Ella quiere añadir, ella va sumando. En vez de seguir la receta, ella comienza a sujetar. La Biblia dice, Jesús habla. Él habla que de una forma los fariseos, los hipócritas, los religiosos en aquel momento torcían la palabra de él. Y de alguna forma, ingeniosamente, sucede los días de hoy con respecto a las sagradas escrituras. Entonces, cuando la persona hace o aplica la escritura según su voluntad, sus codicias, ella quiere adaptar la escritura a la forma de ella, al gusto de ella. Es claro que cuando saque del horno la receta que ella hizo, va a salir, un ladrillo, en lo mínimo. Y la vida de ella queda imprestable. En la vida, una vida sin sabor. Y es esto lo que ha sucedido. Muchas personas dicen creer, pero creen. Creen, pero no creen tanto así. Creen de acuerdo con sus voluntades. Este es el problema. Las personas creen en Jesús según sus voluntades, limitan su creencia a su voluntad. Y ahí no sucede lo que Jesús manda hacer. Ahora, mire solamente. Yo estaba leyendo aquí el texto de Juan, capítulo 6, que es muy interesante esto. Dice que Jesús subió al monte y se sentó allí en el monte con sus discípulos y eran las Pascuas, las fiestas de los judíos estaban cercanas y dice el texto que Jesús levantando los ojos
y viendo que una gran multitud vino hasta él, entonces le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Jesús, preocupado con la necesidad de aquella multitud, eran 5.000 hombres, sumando mujeres y niños, podría sumar ahí unas 20.000 personas, es lo que se calcula. Entonces, Jesús, para probar a Felipe, le dijo: ¿dónde compraremos pan para que ellos coman? Y Felipe le dijo: Señor, ni 200 denarios de pan, ni 200 días de pan, así serían bastante para todas estas personas. Entonces, André, hermano de Pedro, dijo: Señor, hay un muchacho ahí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantas personas? ¿No es verdad? Y Jesús dijo: mandad a que los hombres se sienten. Mandad a que los hombres se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar. Los hombres se sentaron. Como los hombres se sentaron, sus respectivas familias también. Sus esposas, hijos, se sentaron también. Y entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió para los discípulos. Jesús multiplicó los 5 panes y 2 peces y les dio a los discípulos. Y los discípulos, por los que estaban sentados, fueron distribuidos, tanto el pan como el pez. Y lo que nos llama la atención aquí es que Jesús mandó al pueblo a que se siente. Y yo me quedé pensando, ¿qué significa esto? Jesús mandó que el pueblo se siente, porque además de los hombres, eran 20.000 personas, más niños, mujeres y todo. Y ellos lo mandaron a sentarse porque él quería un orden, una disciplina. Si él comenzase a dar el pan para las personas así de pie, no iba a tener disciplina, no iba a tener orden y ni todos irían a comer. Pero Jesús, ¿qué hizo? Mandó a que ellos se sentasen. Yo veo aquí, en esta palabra, justamente la disciplina, lo que ellos, las personas, el pueblo, se sentó. Entonces, había fe, había creencia de que alguna cosa él, Jesús, iría a hacer. Entonces, todos se sentaron. Imagínense, él lleva su imaginación hasta aquel lugar. Usted es capaz de pensar, piense bien, 20.000 personas distribuidas en aquel monte, cada una ocupando un lugar. Jesús les pidió que ellos tomaran asiento. Ellos se sentaron y quedaron haciendo ¿qué? Discutiendo, preguntando qué va a suceder, atónitos, nerviosos, ansiosos. No, ellos se sentaron oyendo la voz de Jesús, que dijeron a sus discípulos: mándelos a sentarse. Y se sentaron. Entonces, hubo una disciplina, hubo un orden.
Y Jesús pudo hacer el milagro de la multiplicación y todos comieron a llenarse y aún sobraron 12 cestos que no fueron lanzados afuera, fueron recogidos. Entonces, a veces yo me quedo pensando, ¿por qué es que tantas personas que son o que parecen ser personas de verdad, en cuestión de fe, tienen un comportamiento dentro de la iglesia, un comportamiento ejemplar, porque están dentro de la iglesia, pero cuando salen de la iglesia y que no hay nadie viéndoles, a no ser el propio Dios, claro, entonces ellas quedan en libertad para hacer lo que quieren. Y si ellas son discípulas de verdad, si ellas son seguidoras del Señor Jesús, si ellas son auténticamente cristianas, el mismo comportamiento ejemplar que ellas tienen dentro de la iglesia se exterioriza allá afuera, junto a sus colegas de trabajo, en la escuela, en la facultad, en casa, especialmente en casa, con los familiares. Ella es la misma persona. El comportamiento de ella es el mismo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, tanto a la vista de los discípulos de Jesús, cuanto fuera de la vista de los discípulos de Jesús. Ellos están de la misma forma. Estas son las mismas personas cristianas que santifican el nombre del Señor Jesús, que honran el nombre del Señor Jesús sin palabras, apenas con el comportamiento, apenas teniendo un comportamiento ejemplar. Estos santifican el nombre del Señor. ¿Por qué? Alabar con la boca, hablar, es fácil. Es fácil hablar. Lo difícil es que la persona sea. Es fácil hasta hacer, digamos, la obra de Dios. Lo difícil es creer. Y Jesús dice que le preguntaron si qué es hacer las obras de Dios. ¿Cómo es hacer la obra de Dios? Las obras de Dios es creer en el Hijo de Él. Y creer es esperar, es confiar, es aguardar, es someterse delante del Hijo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando la persona tiene un comportamiento disciplinado, entonces ella santifica el nombre de Dios, porque la palabra santificar quiere decir separar. La persona es santa, quiere decir es separada. ¿Separada para quién? Para Dios. Entonces, cuando una persona vive en este mundo con un comportamiento ejemplar, cristiano, ella obviamente santifica el nombre de Dios, el nombre de Dios en su vida, en sus gestos, en su manera de ser. En la verdad, ella es aquello que es, ella es auténtica, es sincera, es honesta. Ella piensa, ella se preocupa en agradar a aquel en el cual ella cree o ha creído. Aquellas 20.000 personas se sentaron y se quedaron aguardando.
aguardando de forma ejemplar, ordenados, sin barullo, sin ninguna conversación extraña. Todos querían oír la voz del Señor Jesús, que era un privilegio en aquella altura. Un privilegio era y continúa siendo. Tipo, hoy la voz de Dios es proclamada en los púlpitos a través de los siervos de Dios, cuando predican, enseñan la palabra de Él. ¿Y quién es disciplinado o atentamente y busca colocarse dentro de lo que es enseñado en la palabra de Dios? Entonces, cuando Jesús al Padre en la oración del Padre nuestro nos enseña diciendo, Padre, Padre nuestro, no es mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta santificación comienza con aquel que ora, aquel que cree, que obedece, aquel que es disciplinado. No es aquella criatura que tiene un comportamiento ético, elevado, un comportamiento que honra a su Señor. Esa es la actitud del Hijo que honra al Padre. El propio Dios habla. Él habla allí en el último profeta, en Malaquías, en el Viejo Testamento. El Padre, el Hijo honra al Padre. Los siervos honran a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está la honra para conmigo? Jesús está cobrando justamente esto de cada uno de nosotros. Si yo soy Señor y Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, amiga, amigo, usted ve que la creencia, la fe en Dios, la fe en las Sagradas Escrituras, no es una cosa simplemente teórica. Usted tiene que vivirla a cada momento. Uno tiene que vivir. Y para vivir dentro de la disciplina del reino de Dios, que es el reino de Dios es disciplina. El reino de Dios es disciplina. Jesús sabía que ellos estaban con hambre y se preocupó con ellos. Mejor, tuvo una actitud para resolver aquel problema. Entonces, Dios sabe, Él conoce a cada uno de nosotros. Él conoce a cada uno de nosotros. Nada queda despercibido delante de sus ojos, ni nuestros pensamientos, ni los pensamientos de nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras codicias. Nada queda oculto a los ojos de Él. Entonces, cuando la persona realmente quiere tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Él, para guiarla, ella tiene que someterse a esta disciplina, a este orden. Ella tiene que esforzarse. Ella tiene que esforzarse. Ella tiene que sacrificarse. Ella tiene que violentarse. Es lo que Jesús habla. Desde los días de Juan Bautista, el reino de Dios es violentado.
y solamente aquellos que se violentan a sí mismos, que se esfuerzan, serán los que entren en ellos. Si usted quiere hacer un bizcochuelo, una receta, usted tiene que tener tiempo para eso, tiene que dedicar un tiempo para aquel bizcochuelo. No lo puede hacer de cualquier manera. Usted tiene que colocar la mente y dedicarse a hacer justamente como manda la receta y quedarse para ver si el bizcochuelo ya está listo. Entonces, así es la vida de cada uno de nosotros. Si yo quiero servir a Dios, si yo quiero agradarlo, honrar a mi Señor, a mi Padre, si yo quiero santificar el nombre de mi Padre, yo tengo que separarme del mundo, separarme de las personas que no quieren alinearse conmigo. No hay cómo la persona querer agradar a Dios y a las demás personas en el mundo. Ella tiene que separarse literalmente del mundo y sentarse a los pies de Jesús y quedarse ahí. Espiritualmente hablando, claro. Entonces, ¿cuántas personas que quieren recibir el Espíritu Santo? Todos quieren recibir el Espíritu Santo. Entonces, todos quedan esperando. Vamos a hacer un ayuno de Daniel. Vamos a hacer un ayuno de pijama. Vamos, en la reunión hoy va a haber un ayuno. Quiere decir, muchas personas quedan esperando estos momentos para hacer el ayuno. Cuando la persona tiene que hacer su ayuno por libre y espontánea voluntad, sin tener que ser invitado. Ella simplemente quiere, yo deseo, yo voy a hacer el ayuno. Yo decido hacer el ayuno. Si la iglesia va a hacer o no, si el pastor quiere hacer o no, no hay problema. La fe es mía. La salvación es mía, es personal. El Señor es mío. Soy yo que quiero honrar el nombre de Él. Entonces soy yo el que tiene que entrar y colocarme de acuerdo con la disciplina, con el orden de Él. Soy yo quien tengo que esperar. Yo no puedo querer agarrar un amigo, un colega y decir, quédese aquí conmigo y vamos a ayunar juntos. No, esto es algo muy personal, es algo espiritual, es algo espontáneo, es una ofrenda. Este es el sentido, la esencia de la ofrenda. La persona, cuando hace una ofrenda, ella la hace por libre y espontánea voluntad. Ella no lo hace por obligación, por imposición. Diezmos. Ella tiene este compromiso con Dios. Esta alianza es una marca de la alianza con Dios. Son los diezmos. Los primeros 10%, que son los primeros 10%, son los primogénitos. Son los primogénitos, son los primeros que uno coloca en el altar. Es esto aquí. Es tan simple, tan claro, pero esto es algo personal. Hay personas que insisten, no, yo no tengo que hacer esto, cree en el Señor Jesús y será salvo. Está bien, es eso, sí. Si usted no quisiese ser diezmista, ofrendante, no hay problema, el problema es suyo. El problema es suyo, no le voy a criticar, no voy a lanzarle piedras, porque usted no es diezmista, no, por el contrario, yo voy a cuidar más de mí, voy a cuidar para no venir a caer en lo mismo que usted hace. Porque quien teme a Dios obedece las Sagradas Escrituras. Pero el diezmo está solo en el Viejo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también. Jesús habla esto.
Jesús habla esto. Ustedes dan el diezmo del comino, de esto y de aquello, pero se olvidan de los preceptos más importantes. Entonces, usted puede ver esto en Mateo capítulo 23. Vaya, lea el capítulo 23, vaya y descubrirá. Entonces, mis amigos, el reino de Dios es un reino de justicia, y donde hay justicia, también hay disciplina, orden. Y quien quiere entrar en el reino de Dios tiene que estar disponible, dispuesto para someterse a la disciplina, al orden. Usted sabía que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Y cuando Dios dio la ley fue para disciplinar a este pueblo, porque cada uno hacía lo que bien entendía. Y un pueblo sin ley no es nación. Israel solo se volvió nación cuando recibió la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. Nosotros solo podemos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, si nosotros colocamos la palabra de Dios como instrumento para nuestras actitudes, nuestros comportamientos, si nos sujetamos a las palabras, a la disciplina del reino de Dios. Es esto lo que Jesús dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero las personas quieren las cosas añadidas primero para luego pensar en el reino de Dios en sus vidas. Entonces, estas personas quedan patinando dentro de la iglesia, siendo malos ejemplos, malos testimonios, pésimos testimonios para los que están llegando. Infelizmente, es lo que más sucede. No quieren someterse al orden, a la disciplina, especialmente en los días de hoy, que cada uno tiene, los niños hasta ya nacen queriendo sus derechos. Aún sin saber qué va a ser de ellos, pero ellos, este es el mundo que vivimos, el mundo del infierno, el mundo que está combinado, ya está ardiendo, ya comenzó a arder. Pero aquellos que se someten a la palabra de Dios como norma de conducta, de pensamiento, de sentimiento, el apóstol Pablo dice para los cristianos en Filipo, los filipenses, él dice: tienes en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, de suerte que haya en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Jesús se sometió a las leyes. Jesús se sometió a las doctrinas, a las palabras. Obedeció en todo. Además, aprendió por las cosas que sufrió para ser un siervo bueno y fiel. Pero usted, mi amiga, mi amigo, el Espíritu Santo, Él pretende que usted haga su parte. Si usted quiere
el bizcochuelo de acuerdo a la receta, de acuerdo a lo que Dios proyectó, entonces usted tiene que someterse a esta disciplina, a esta orden. Y no piense, yo no preciso de iglesia, no preciso de ir de iglesia, no tengo que darle satisfacción a nadie, no tengo que darle satisfacción a nadie. En la iglesia nadie le da satisfacción a nadie. Aún cuando era miembro, nada de esto. Mi conducta tiene que ser de acuerdo con lo que estaba en la receta. Yo tuve que someterme. Si mi Señor se sorprendió, aun siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual que Dios, pero se hizo a sí mismo. Jesús se hizo a sí mismo de ninguna reputación, tomando la forma de siervo, que quiere decir, Él, siendo la forma de Dios, tomó la forma de ¿qué? De siervo. ¿Siervo es qué? Siervo es el que sirve, haciéndose semejante a los hombres. Y en forma de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Porque la muerte de cruz en aquel momento era solo para las personas los últimos de este mundo, los más indeseables de la sociedad. Entonces tendrían que tener una muerte cruel, una muerte que no era inmediata. Ahí tenían que perder sangre poco a poco y gimiendo, sufriendo. Esa fue la muerte de cruz. Los condenados en muerte de cruz eran llamados de malditos. Eran malditos. Jesús tomó la forma de maldecido. Él tuvo que vestir la maldición para cargar nuestras maldiciones. Que Él fue maldito. Él fue considerado maldito. Pero después está escrito que por eso, por haber sido siervo hasta la última gota de sangre, Dios lo exaltó soberanamente. Lo exaltó soberanamente y le dio un nombre. Le dio un nombre que nosotros tenemos que santificar. El nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en el cielo, todas las rodillas de los que se encuentran en el cielo, todos los ángeles, los que fueron salvos, los que están en el cielo, todos los que están en la tierra, crean en Él o no crean, no importa, van a doblar sus rodillas y también debajo de la tierra, los demonios, todas las rodillas se doblarán. Entonces, aquellas personas que son cabeza dura, que se creen que no precisan de Jesús, que no precisan salvación, etc., van a tener que doblar sus rodillas también por causa del Rey, del Señor de la gloria, Jesús. Entonces, la prédica del Evangelio se vuelve necesaria para llevar a las personas a la conciencia de que Él es el Señor, Jesús es el Señor. Y quien se somete a Él hoy dobla las rodillas por libre y espontánea voluntad porque lo consideran como Señor. Pero aquellos que no lo aceptan van a doblar las rodillas queriendo o no. De cualquier manera, van a tener que doblar las rodillas. Entonces, mi amiga, esta es la palabra.
Esta es la disciplina, el orden que cada uno de nosotros tenemos que vivir delante de Dios para que el nombre de Él sea santificado en nuestras vidas. Dios los bendiga a ustedes. Piensen en esto. Usted quiere el Espíritu de Él, pero usted no santifica el nombre de Él. Ahora, ¿cómo es que usted va a ser premiado? ¿Cómo va a recibir el Espíritu de Dios si usted no quiere someterse a Él ahora y separarse del mundo? ¿Cómo es que usted va a querer recibir a alguien que usted no quiere? En lo más profundo usted no quiere. Sinceramente, ¿no es? Piense bien. El Espíritu Santo viene para aquellos que quieren, aquellos que se esfuerzan, que luchan contra su voluntad, su carne, sus codicias, sus proyectos, aquellos que realmente se entregan. Para esos, el Espíritu Santo viene para que entonces ellos tengan el mismo sentimiento que el Señor Jesús. Quien dio este sentimiento a Él fue el Espíritu Santo, en cuanto Él estuvo aquí en carne. Dios los bendiga. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesús.